pues vamos a aprender todos y todas juntos a construir juntos y juntas aprendizaje. Algunos nuevos, como decía Katy, pero yo creo que una comunidad como esta, de tanta experiencia, algunos aprendizajes son como para fortalecerlos, ¿no? Y otros hasta para, algunos lo dejamos ahí remozando, ¿cierto? Porque tenemos siempre que ir renovando nuestros aprendizajes en ese ejercicio de aprender y desaprender, ¿no? Si no hacemos ese ejercicio, nos llenamos tanto que nos explotamos. Entonces tenemos que ir aprendiendo, desaprendiendo, fortaleciendo algunos, ¿no? Desaprendiendo otros y aprendiendo y captando algunos nuevos que nos puedan servir justamente para este tema que vamos a trabajar hoy desde el Evangelio de Mateo. Parece ser que el Evangelio de Mateo nos da para tanto, ¿no? Desde que inició el año tenemos a Mateo, pobrecito Mateo, le hemos sacado el jugo hasta este ya tercer mes del año. Continuamos y vamos a pasar todo este año trabajando Mateo. Por eso no vamos a trabajar así como con todos los textos, sino que vamos a enfatizar, a centrarnos, yo diría, en un texto, en un capítulo de Mateo, y después a nombrar algunos otros textos de Mateo y fuera de Mateo que nos puedan permitir ahondar y profundizar en este tema sobre los criterios para formar comunidad, ¿no? Y hemos escogido el capítulo 18 de Mateo, ¿no? Como para desde ahí, que sea nuestro lugar así como de operación, como decía, moviéndonos desde ahí a otros textos, ¿no? Creemos que este capítulo 18 es central para trabajar este tema que nos convoca hoy, de los criterios para formar comunidad. Y me gusta recordar una frase que a veces la he escuchado de un sociólogo que ya murió hace un par de años, Zygmunt Bauman, que él nos dice en uno de sus libros, que ni siquiera recordé el libro, pero es uno de los autores que me ayudaron a entender un poco el sentido de comunidad a nivel general y también los conflictos que hay y los problemas que hay para formar comunidad, ¿no? Comunidad, dice Bauman, es una de esas palabras que producen una buena sensación cuando la escuchamos, ¿no? A mí me pasa también, ¿no? Y de repente pienso que a ustedes también les pasa eso, ¿no? Está bien tener una comunidad. Entonces a uno como que le da una sensación de, oh, como que estamos en un campo que nos gusta, ¿no? Eso de estar hablando de comunidad. Estar en comunidad nos hace como bien, nos da sentido, digamos. La comunidad representa el tipo de mundo que anhelamos habitar, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de comunidad, hablamos de una posibilidad de vivir mejor, ¿no? De un espacio que nos da a veces protección, que nos hace sentir bien, ¿no? Por eso que para Bauman dice que es una de esas palabras que producen buena sensación, ¿no? Buena sensación. Dicho eso, a mí me gustaría hacer una pregunta y voy a pedir a 2 o 3 personas, solamente 2 o 3 en este momento. Ahí Katy nos ayuda a ver quiénes quieren, para que nos ayuden a reflexionar sobre esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los criterios hoy día para formar comunidad dentro de la iglesia y a nivel social?
sentido así general, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los criterios hoy para formar comunidad? Entonces, dos o tres personas ahí, Katy, que nos permitan entrar a Mateo con los pies en nuestros deseos, ¿no? Y eso que nos lleve después a un diálogo rico con el texto de Mateo. Muy bien, Katy quiere hablar. Ahí ya le puse que de acuerdo. Ahí unas manitos, por favor. Vamos haciéndolo juntos. Les voy a abrir también el chat. Exacto, puede ser por el chat también, si no les apetece hablar en este momento, cortito, es solamente así como un input. Un motivo en común, nos dicen. Un motivo en común, muy bien. Ajá. Ajá. Otro nos dice la fe. Otra persona, grupo de personas que comparten un mismo ideal. Muy bien, perfecto, perfecto. Una La fe. comunidad debe ser un lugar seguro de confianza, vínculo de unidad, respeto. El mismo ideal, lugar seguro, Ah, lugar de confianza, lugar de respeto. Qué bonito, qué bonito. Se ve que ustedes, ¿verdad? Vienen así dispuestos a este diálogo y dispuestas a este diálogo que vamos a tener con Mateo, ¿no? Con el evangelista Mateo, que más así como para los finales, vamos a recordar un poco lo que Mateo, desde donde Mateo está también escribiendo. Como sabemos, este taller de hoy, este tema de hoy, hace parte de todo un conjunto de temas, ¿verdad? Como decíamos, que estamos estudiando sobre Mateo. Este es uno más, es como un granito de arena, ¿no? A todo este estudio que estamos haciendo. Entonces, a partir de eso que ustedes dicen, ¿verdad? Un motivo común, uno de los criterios, la fe es uno de los criterios, ¿no? De esos motivos comunes, ¿no? Que nos hace formar comunidad dentro de la iglesia. El mismo ideal es un lugar seguro, ¿no? A veces es un lugar seguro, sí, digo yo a veces, porque a veces hay cosas que no son tan seguras, y entonces, previendo eso, Mateo nos va a decir algunas cosas. Comunidad forma parte del estándar de comportamiento actual, se lo vamos a llevar para afuera todavía del texto de la Biblia. Queremos vivir en comunidades, hoy día es como muy común, inclusive me sorprende que hoy día hasta muchos jóvenes están interesados por vivir juntos, ¿no? Por un lugar común, donde compartir ideales, como ustedes dicen, ¿no? Hay diferentes propuestas de comunidad, desde lo económico hoy día, ¿no? El mercado ofrece más que un vínculo con el producto. Así que ahí el mercado no, a veces medio tramposo nos ofrece también algunos criterios para formar comunidad que dependen del mercado, ¿no? En este caso. Además, hay calificativos como comunidad de práctica, comunidad online, comunidad de vecinos. No, hoy día hay muchos nombres para hablar de comunidad. Un sentido de comunidad que no se da por descontado, ¿no? No se necesita preguntar qué quiere decir. Se trata de personas que tienen en común diversos elementos, ¿no? Como ustedes decían, diversos intereses. Se agrupan de manera voluntaria para un objetivo común. Está ahí ya, listo, ¿no? Parece, muchas veces pensamos en la comunidad así. Bueno, es lo ideal, es un lugar seguro, desean ustedes, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos, así, todavía para iniciar, ¿qué pasa si la comunidad
esto que nos atrapa hoy día, que queremos tanto y que nos motiva por nuestros intereses comunes. ¿Qué pasa si no se consigue así nomás? ¿No? Justamente en un mundo que cambia constantemente, ¿no? ¿Qué pasa si no es tan así de fácil? ¿No? Parece ser entonces que las comunidades hay que trabajarse. No aparecen, de hecho, por más interés, por más que nos guste y nos sintamos bien hasta escucharla, parece que no aparecen per se, ¿no? Hay que trabajárselas a base de insistencia y de medición constante. No aparecen hechas. Y parece que Mateo, el evangelista, se da cuenta de eso cuando nos hace algunas propuestas para entender qué sería vivir en comunidad, ¿no? ¿Qué sería vivir en comunidad? Entonces, ahora sí, ¿no? Después de dichas esas palabras iniciales y eso que ustedes aportaron, podemos entrar un poco para ubicarnos y ya esto para recordar, porque ustedes lo manejan muy bien, sobre la estructura del Evangelio de Mateo. Decimos que se estructura en 5 discursos, solo recogiendo algunas de las cosas que ya ustedes saben, ¿no? Y en 5 discursos parece ser que los recoge así, su estructura, porque quiere comparar a Jesús con Moisés constantemente, ¿no? Moisés, por ejemplo, hizo 5 discursos importantes que están, ahí los puse en pequeñito, ahí porque no vamos a entrar en ellos, pero sí como para tenerlos presentes, son los discursos que se recogen en el libro de Deuteronomio y que son muy conocidos sobre la ley, sobre el sábado, ¿verdad? Y todos esos 5 discursos que hizo Moisés. Pues Mateo aprovecha esa estructura de los discursos de Moisés y arma su evangelio en base a esos 5 discursos, ¿no? Entonces, sabemos que los primeros capítulos de Mateo los dedica al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y a toda la genealogía. Luego, partiendo del capítulo 5 al 7, tenemos el tema de la nueva ley, que, ¿verdad?, corresponde con uno de los discursos de Moisés. En el segundo lugar, tenemos el capítulo 10, por ejemplo, los discursos apostólicos, ¿no? Llamada de los discípulos, ¿no? La llamada de los discípulos, como también se conoce. En el capítulo 13, discurso parabólico o el discurso de las parábolas en Mateo, ¿verdad? Los discursos ahí de la parábola. En el capítulo 18 tenemos discursos sobre la comunidad. Y ven que yo ahí coloqué en rojo ese cuarto discurso, porque es sobre el cual nos vamos a centrar hoy. Y el quinto, dentro de la estructura de Mateo, va de los capítulos 24 al capítulo 25, que es el discurso escatológico, ¿no? Detrás de estos discursos hay las enseñanzas sobre el reino de Dios. Por eso, qué bonita la canción que colocamos ahí al inicio, ¿no? Que fue colocada al inicio, porque ya nos introduce en este interés de Mateo detrás de esos discursos, ¿no? Que es enseñarnos sobre el reino de Dios, ¿no? Bueno, si nos quedamos entonces con el capítulo 18, veríamos un primer momento esta estructura de Mateo 18, ¿no? Un poco para ubicarnos. Ustedes saben que a mí, por lo menos, me gusta mucho trabajar así como con el texto, con lo fresco del texto, que le pongamos como atención a lo que nos dice el texto, porque yo trabajo mucho con eso. A partir de ahí
hago mis hallazgos y creo que todos los biblistas, ahí ustedes bien lo saben, que tenemos el propio texto como la herramienta principal. Entonces, siempre recuerdo una vez a Carlos Mester que nos decía que la Biblia es como en ese sentido como la matemática. Hay que sumar, restar, dividir, multiplicar, hay que estar ahí en el texto para poder entender lo que nos dice. Entonces, yo voy a pedir en este momento que alguien, tal vez dos personas, leamos el texto, el capítulo 18. Miren, yo sé que es largo, yo sé que nos vamos a demorar tal vez un tiempito, pero una vez que leamos y refresquemos lo que nos dice este capítulo, vamos sobre ruedas, ¿no? Vamos sobre ruedas en cada momento. Así que, por favor, voy a quitar la pantalla para pedir, tal vez, Katy, podríamos escoger dos personas que nos lean este capítulo. Una primera persona que lea hasta el versículo 18 y otra persona que lea del 19 hasta el 35, los versículos, ¿no? Del capítulo 18. Muy bien. Tenemos ya dos, a Henry Moncayo y María Refugio Torres. Entonces, Henry Moncayo, por favor, te doy paso. Recuerda hasta el versículo 18 del capítulo 18. Te escuchamos, Henry. En aquel tiempo, en aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que hiciera caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay de la causa del escándalo. Si tu mano o pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Si tu ojo te está haciendo caer, arráncate y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo. Sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo. Allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, se mantendrá desatado en el cielo. Palabra de Dios.
Hasta el 18 me dijo. Sí, Versículo gracias, 18. Henry. Gracias, Henry. Continúa María del Refugio, por favor. Sí, gracias. Asimismo, yo les aseguro que si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No, no te digo 7, sino 77 veces. El que no perdonó a su compañero. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Muchas gracias, María y Henry, por esa lectura que nos conecta de nuevo con el texto del capítulo 18. Nos vamos a dar cuenta que la idea es ir trabajando este capítulo y de ahí ver cuáles son los criterios para formar una comunidad que está planteando Mateo. Si nos fijamos en su estructura, y ahora escuchándolo, ¿no? Nos reafirmamos, los versículos del 1 al 5 está el tema de ser como niños o niñas, ¿no? La palabra puede ser usada en ambos de los sexos, ¿no? Niños o niñas. Y más bien niñez, ¿no? Sería la traducción más adecuada. Lo vamos a ver más adelante. Los versículos del 6 al 11, no escandalizar a los pequeños, es el tema. Los versículos 12 al 14, no perder a nadie, ¿no? Con la parábola de la oveja perdida. Aquí toma a Lucas 15 también. De
los versículos 15 al 18 tenemos la corrección que le hemos llamado la corrección fraterna, ¿no? Amarrar, desamarrar o atar, desatar. Los versículos 19 al 20, la oración, ¿no? La oración fraterna y sorora, podríamos también decir. Del 21 al 22, el tema de perdonar siempre. Y del 23 al 35, la parábola del funcionario implacable, ¿no? Con eso cierra Mateo esa estructura del capítulo 18. Si trabajamos los primeros versículos del 1 al 5, decíamos, tenemos el tema de ser como niñas, niños. Yo puse la palabra al ladito ahí, griega, paidión, porque nos hace recordar, como yo decía, que se puede traducir como niño o como niña, ¿no? O sea, es un género neutro en el griego, ¿no? Entonces, ahí Mateo nos va desglosando cómo es eso de ser como niño y como niña. Y veíamos en el texto, ¿verdad? Ahí está de nuevo, del 1 al 5. ¿Sí? Entonces decíamos, el tema de niñez aquí, ¿no? En esos primeros versículos. Y nos llaman a la atención, dentro de esos primeros versículos, algunas expresiones y términos que son muy interesantes de retomar, ¿no? El verbo, uno de ellos es el verbo griego éstrofo, que en su traducción así más sencilla sería volver, ¿no? En la forma del aoristo, como aparece ahí, subjuntivo, la forma ahí gramatical que tiene el griego, que indica una acción futura o condicional, ¿no? Y que literalmente podríamos traducir como volverse o dar la vuelta. Y la frase podría ser traducida de esta forma: a menos que den la vuelta como para ir en la dirección opuesta, ¿no? Eso está indicando, como para ir en la dirección opuesta. O sea que ese ser como niño, niña, que nos está llamando en esos primeros versículos, es un llamado a dar la vuelta, ¿no? A menos que den la vuelta, ¿no? Para ser como niños y como niñas, o para ser como pequeño o pequeña, hay que dar la vuelta. A mí ese término me encantó de verlo ahí en esos primeros versículos. Entonces, niñez en el tiempo de Jesús no valía nada, ¿no? Eran considerados en último lugar en la familia. Eran más bien considerados, si lo queremos decir en unas palabras así fuertes de hoy, como tontos, estúpidos, sin conocimientos. Y su palabra, mucho más. Del niño, de la niña, las palabras, tenían una palabra sin valor, ¿no? Sin valor. Es por eso que también a los esclavos se les consideraba como pequeños, ¿no? Es el mismo término que se usa también para llamar como calificativo de las personas esclavizadas en esa sociedad. Se le llamaba pequeño porque era lo menor, ¿no? Lo menor. Sin embargo, en el texto, ahora Mateo está retomando esto en el sentido del espíritu de niñez como una condición para el vivir comunitario, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Aquello que es considerado lo menos, ahora Mateo lo está colocando como condición primera
para vivir comunitariamente. Pero eso que es considerado menor, ¿no? A eso hay que parecerse, pero ligado a esto que decíamos antes, a esto de el darse la vuelta, ¿no? Para ir en la dirección opuesta, ¿no? Por eso, si la niñez es considerada inferior, este estrefo, este término que ahí aparece también junto, nos dice, es pensar esta niñez de otra manera, ¿no? No es como estúpida o como que no vale nada o como tontos o como sin conocimiento. No, no. Tiene que ser de otra manera. Por eso el darse la vuelta es importante aquí. Pero con eso, condición del vivir comunitario, ¿no? El espíritu de niñez. Los versículos, en un segundo momento, del capítulo 18, del 6 al 11, está el tema de no escandalizar a los pequeños. No escandalizar. Entonces aparecen ahí en esos versículos, escuchamos, ese término que se repite 3 veces, ¿no? Escándalo, ¿no? Y aquí interviene, para definir lo que es escándalo, interviene no solamente como las palabras, porque desde mi cultura cuando escuchamos escándalo parece alguien que está haciendo ruido, ¿no? No, pero no, va más allá. Intervienen también todos los otros miembros del cuerpo. Se puede escandalizar con ellos. Por eso es tan fuerte cuando manda a cortar la mano, ¿no? Cuando se está escandalizando o a sacar un ojo, ¿no? Cuando se está escandalizando. Entonces, escándalo tiene que ver con tropiezo, con yo ponía con entrampar, o sea, hacer que alguien caiga en la trampa, ¿no? Escandalizo, que es la palabra en griego, tiene que ver con la trampa que hace tropezar. La trampa que hace tropezar y caer. Y también con el ofender, con el hacer pecar, ¿no? Por eso algunas traducciones nuestras traducen como aquel que hace pecar a los otros, ¿no? Pero a mí me gusta dejarla así como en crudito, aquel que hace caer en trampa a los demás, que le pone trampa a los demás, ¿no? Que hacen caer a los demás, que ofenden a los demás, ¿no? La trampa es lo contrario, entonces, de ese espíritu de niñez. Por eso, de nuevo, la exigencia de devolverse, dar la vuelta. El dar la vuelta tiene que ver con no hacer caer, no hacer trampa. Y eso estaría relacionado con ese espíritu de niñez, ¿no? Que tanto dice Jesús. ¿Y saben por qué estoy insistiendo en esto? Porque muchas veces con este texto nos quedamos en, ay, qué bonito los niños, aquí tenemos que ser como niños. Sí, sí, pero no ahondamos qué es lo que tenemos que ser como niños. Entonces, por eso Jesús es tan duro en condenar quien actúa de esa manera, haciendo caer, haciendo trampa, mejor que se cuelgue del cuello, ¿no? Que se cuelgue una piedra de molino, ¿no? De esa que llevaban los asnos en esa época. O sea, es durísimo. Cuando yo escucho fríamente en boca de Jesús esto, ¿no? Que está colocando Mateo, yo me quedo así como fría. ¿Qué es esto? ¿no? Esto para que miramos la dureza que tiene estos criterios para hacer comunidad, ¿no?
Y el otro término que aparece ahí en esos versículos es el menospreciar, ¿no? El de no menospreciar a nosotros como lo escuchamos en el texto. Guárdense de menospreciar a estos pequeños, ¿no? Porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Guárdense de menospreciar, ¿no? Menospreciar tiene que ver con el desdén notorio e insultante hacia los demás. Y ese menospreciar es ofender a Dios, ¿no? A esos pequeños. De nuevo, por eso la necesidad de el darse la vuelta, ¿no? El devolverse, para no hacer, para no cometer desprecio a los pequeños, ¿sí? Para no menospreciar a los pequeños. Luego, los versículos 12 al 14, está el tema de no perder a nadie, ¿no? Un lindo tema este, como decíamos, de la parábola de la oveja perdida. No dejar que nadie se descarríe, que nadie se pierda. ¿Saben qué? Cuando yo volví a leer este texto y ahora escuchándolo de nuevo en la boca de los hermanos y hermanas que leyeron, recordaba una película que hace mucho tiempo vi, que se llamaba Ni Uno Menos, y que ahora hoy día se vuelve símbolo para la lucha que tienen las mujeres en contra de la violencia, ¿no? Que sufren a nivel social y a nivel doméstico, ¿no? Y cuando uno escucha esa consigna de ni una menos, tiene que ver con esto. O sea, nadie puede faltar, ¿no? Y en esa película, ¿no? Que también recordaba, tenía que ver con una profesora en un campo. Era una película china, ¿no? Hace ya años que la vi. Una profesora muy jovencita en un campo. Uno de los niños se fue a la ciudad en busca de su papá, que parece que se había ido, pero se fue a la ciudad. Y toda la película, la trama de la película, se desarrolla en la profesora armando toda una estrategia junto con los niños y niñas de la escuela para buscar a este estudiante que se fue. Toda la trama de la película dura creo como hora y 45, así, no recuerdo bien, pero toda la trama. Y con toda la trama de la película, ella daba matemáticas, gramática, historia, geografía, todas las disciplinas, a través de la trama de buscar a este que faltaba. Entonces, esto para que veamos que humanamente la importancia que tiene este tema de que no falte nadie. También es criterio para la comunidad de Mateo. No perder, no extraviar a nadie, ¿no? Porque el otro es absoluto para Dios y la comunidad. Y fíjense cómo se construye esto del absoluto a partir de dos absurdos, ¿no? De lo que uno podría pensar como absurdo. Dejar las 99, ¿no? Dejar las 99 ahí en el monte, en el pasto, y salir en búsqueda de la una que falta, ¿no? De la oveja que falta, y al encontrarla, la tremenda alegría, ¿no? Por haberla hallado. Entonces, parecen dos absurdos. Dejar 99, diría uno, desde la comunidad de mercado neoliberal y económica, y que lo que importa es la cantidad. Aquí no importa la cantidad.
Aquí lo que importa es que hay una extraviada, ¿no? Entonces, una que falta es lo absoluto para Dios y para la comunidad. El valor de cada persona, ¿no? No tiene precio. Y aquí un tema muy importante que a nivel, si queremos, antropológico, sociológico, se puede tratar, el tema no del individualismo, ¿no? Que muchas veces lo agarramos por ahí porque es más fácil, sino el tema de la singularidad, ¿no? De lo singular, del valor del otro como ser humano. No importa quién sea, ¿no? El valor del otro, porque ese otro es absoluto. Fíjense que ese otro no es igual, es absoluto. ¿Sí? O sea que desde la diversidad que somos, un solo que nos falte, ¿no? Rompemos eso que es absoluto. Y a nosotros nos encanta a veces menospreciar y hacer extraviar y hacer sacar porque no me cae bien o porque no piensa igual que yo. Aquí parece que en la comunidad de Mateo, en los criterios que Mateo está colocando, esto no se puede. Y si Mateo está colocando eso es porque se da. ¿Ya? Recuerden. Bueno, los versículos del 15 al 18, el otro tema importante, la corrección fraterna. Yo le agregué sorora, porque sabemos que estamos mediante los textos con un lenguaje androcéntrico, muy masculino. Entonces, la fraternidad es importante, ¿no? Pero también la sororidad, ¿no? Para que estemos ahí, una comunidad de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la corrección fraterna. Eso significa que no hay posibilidad de corregir. Si se actúa erradamente, sí, pero con fraternidad, con sororidad, con respeto, con cariño. Repréndele, sí. Primero a solas. Después búscate a otras gente. Si todavía sí, no, búscate entonces a la comunidad, díselo a la comunidad. Y si todavía sí, pues a veces hay que entonces considerarlo gentil y publicano. Que esto no significa despreciarlo, sino aceptarlo en su diversidad. No, es muy interesante eso. No significa, no, hay que dejarlo. Hay que echarlo. No, acéptelo entonces en su diversidad, así como es. Y el otro tema. Aquí viene el tema de lo de atar y desatar. Bueno, ya hablamos de el de no extraviar. Bueno. Y las normas para la no exclusión, ¿no? Las normas para la no exclusión, decíamos, porque hay responsabilidad con el otro, ¿no? Hay vínculos. Y esto nos recuerda mucho a Mateo 12, del 46 al 50, que aquí la comunidad no es solamente de los amiguitos o de los familiares o de los que se conocen con vínculos de consanguineidad o porque hablan la misma o porque siempre están de acuerdo, sino que la comunidad en Mateo representa otra familia, ¿no? Otra familia donde hay respeto, otra familia donde hay un volver a ver de otra manera a los pequeños, ¿no? Otra familia donde no se menosprecia, ¿no? Representa otra familia. Bueno, versículos 19 al 20
la fuerza de la oración comunitaria, ¿no? El tema de la fuerza de la oración. Y que para nosotros esto es muy importante porque la oración alimenta nuestra espiritualidad, nuestra fuerza, ¿no? Para estar juntos, para vivir de manera fraterna y sorora, para procurar y gestionar la vida cada día. Hace falta la oración. Para nosotros cristianos y cristianas esto, pues Mateo lo que hace que nos recuerda, ¿no? Porque ya de por sí nos gusta. La oración poderosa, hecha entre hermanos y hermanos, ¿no? Es la oración que lleva a la comunidad, pero al mismo tiempo esta oración de hermanas y hermanos, fraterna, pero a mí lo que me gusta es en el lugar, dentro del capítulo 18, en el lugar donde está la oración. La oración está después de haber pasado por el reconocimiento de ver, de ser como, con ese espíritu de niñez, de ser como niños y niñas, por haber pasado por no perder a nadie, por no hacer que la gente se salga de la comunidad, por haber pasado por el tema de no hacer trampa. Bueno, ahora viene la oración. Entonces se vuelve una oración no solamente poderosa, sino sincera. No podemos hacer oración cuando tenemos montones de trampas por detrás. Eso no vale. Entonces, para que esa oración sea poderosa y que revele realmente la comunidad, tiene que haberse hecho todo lo anterior. Y entonces así se revelara la presencia de Jesús. Todo, yo digo el capítulo 18 de Mateo, es todo una ruta de cómo realmente vivir en comunidad. En los capítulos, versículos 21 al 22, está el tema de perdonar siempre. Y aquí es muy interesante, ¿no? La pregunta, ¿hasta 7 veces? Hasta 70 veces 7, ¿no? Y ya sabemos el simbolismo del número 7 dentro de la Biblia y para el mundo judío. Y recuerden que Mateo es muy judío, así que utiliza así las reglas así bien judías. Entonces, 7 significa plenitud, ¿no? Y aquí perdonar hasta 70 veces rompe con una práctica antigua que tenemos en Génesis 4, del 23 al 24. Ahí hay un midrash con este texto. Y 7 veces será vengado Caín. En verdad, 70 veces 7 lo será, ¿no? Ahí hay aquí hay digamos, un recuerdo de esto, porque perdonar es liberar, ¿no? Es 7 veces, no, 70 veces 7, porque perdonar es liberar, ser sentido, ¿no? Luego los versículos 23 al 35 tenemos la parábola del funcionario implacable, ¿no? Es el tema aquí del funcionario implacable. Uno que había sido perdonado y no pudo perdonar, ¿no? Yo te perdoné a ti toda aquella deuda y tú entonces no perdonas a los otros, ¿no? Es más fácil que a mí me perdonen, pero yo perdonar no es tan fácil, ¿no? El origen de nuestro perdón está en el hecho que también somos pecadores y necesitamos ser perdonados por Dios, ¿no?
Y eso, ¿sabe qué? Eso me hace recordar lo que se les recuerda siempre al pueblo de Israel. Ya no maltrate al extranjero, porque tú también fuiste extranjero, ¿no? Entonces, tienes que perdonar porque tú también necesitas ser perdonado, ¿no? Nuestra propia conciencia de pecadores, ¿no? De seres humanos que cometemos errores, que no somos infinitos como Dios, nos lleva a la aceptación del error del hermano, de la hermana, y a la oferta de un perdón ilimitado, ¿no? Por eso 70 veces 7, ¿no? Ahí no hay límite para perdonar. Y saben que cuando leía esto, otra vez para prepararnos para este taller, yo recuerdo una expresión que escuché de la Ivonne Guevara, que ella decía, mira, cómo el Evangelio de Mateo nos lleva realmente por otra lógica. ¿Cómo entender esta lógica de perdonar al hermano, de un perdón ilimitado? ¿Cómo entender esa lógica que nos presenta Mateo en su Evangelio de perdonar hasta a quien nos hace daño? Es otra lógica la que nos está invitando. Por eso el tema de nuevo de el devolverse, ¿no? De darse la vuelta, porque es como, no es en la misma lógica que podemos entender esto, es desde otra lógica, ¿no? Según Mateo. Es muy fuerte este evangelio por eso, ¿no? Bueno, a modo de conclusión de esta primera parte, podríamos decir, volverse niños, niñas, o sea, asumir una otra mirada, una otra práctica, una otra manera de ser, de hacer, ¿no? Significa esto de sean como niños y niñas, sean como estos pequeños. El no escandalizar a los pequeños con los cuales Jesús se identifica es porque esta identificación es la que nos hace tener una relación sorora y fraterna, ¿no? Con los demás. Es reconocer que los demás, que los seres humanos en su singularidad son absolutos, son imagen de Dios. Es lo que se está diciendo. Aprender a ser hermanas, hermanos, lo que exige que seamos responsables los unos por los otros. Por eso no podemos perder a nadie. Por eso tenemos que estar vigilantes. ¿Quién está en peligro? No podemos perder a nadie. Estos criterios para hacer comunidad nos exigen una capacidad de perdonar sin límites, según Mateo. Una comunidad capaz de encarnar la fraternidad y sororidad de esa manera, como la plantea Mateo en el capítulo 18, y que considera al hermano, a la hermana como el valor absoluto, será la comunidad en que Jesús se identifica, según Mateo. No otra comunidad. Una comunidad que no cumpla con estos criterios, según Mateo, primero, no es comunidad. Segundo, ahí Jesús no está. Entonces nos queda a nosotros, nos deja a nosotros una tarea fortísima de cómo hacer para lograr esta comunidad. Voy a hacer una parada aquí para escuchar
a 2 o 3 personas que nos comenten, ¿no? ¿Cómo les resuena esto? Nos hace pensar en el tipo de religión también que Mateo, a través de estos criterios para formar una comunidad, ¿no? Y como decía el afiche, ¿no? de este taller, una comunidad de hijos e hijas de Dios, ¿no? Está sustentado también en una manera de pensar la religión. Y Mateo hace una propuesta de la lectura que hacemos, una propuesta de una religión ética, ¿no? Por eso muchas veces con esto de devolverse, ¿no? Que nos decía también Giselle, y que yo lo conectaba con esto que nos decía la Ivonne Guevara, de lo difícil que es entender algunas de las afirmaciones que hay aquí, algunos de los planteamientos de Mateo, porque tiene que ver con pensar de otro modo, ¿no? Con dar la vuelta en U, como decía Giselle. Entonces, esta religión ética, fundamentada, claro, en Jesús, ¿no? En el amor al prójimo, al próximo, el que está ahí al lado, ¿no? Y el que está al lado es el que está sufriendo, ¿no? No se está hablando del lado tanto en cuestiones de distancia, así como métrica mismo, ¿no? Sino de quien necesita, ¿no? Por eso los más pequeños. Entonces, aquí la religión ética de Mateo, que es la religión como que está desde su punto de vista sustentándole para hacer esta propuesta, está criticando, está en diálogo crítico con el judaísmo, que está centrado en el sacrificio al templo, ¿no? Pura y sencillamente. En un fariseísmo también, el sacrificio de los labios, ¿no? De solamente el estudio de la ley, ¿no? Pero no, y sin embargo, Mateo está planteando el centro a Jesús para que pueda estar Jesús, ¿no? Por eso es que hay que hacer esos acomodos, si no Jesús no está ahí. Y el interés que tiene Mateo es que Jesús está aquí presente, ¿no? Y su propuesta de reino. Entonces, el amor al prójimo y el culto que sea verdadero, ¿no? Para eso hay que limpiar. Entonces, lo está planteando desde esa religión ética. De tal forma que Mateo 18 está planteando el nuevo pueblo de Dios. ¿Quién es el mayor? Por eso, ¿no? ¿Quién es el mayor? El mayor es el que se hace como niño, ¿sí? Por eso está planteando el tema del escándalo, el de no perder a nadie. Por eso está planteando la corrección fraterna, la oración común, el perdón ilimitado, la parábola, ¿no? De este funcionario implacable. El tema del perdón, entonces, se vuelve a centrar en ese nuevo pueblo de Dios. El tema de la hermandad, fraternidad y el tema del perdón. Y para que se dé esa hermandad y fraternidad y para que haya ese perdón, hay que ser como niños y niñas, ¿no? En ese espíritu. Pero el ser como niños y niñas tiene que ver con el no hacer caer en trampa. O sea que es como que todo está explicado dentro de ese capítulo. Por eso la belleza literaria también de ese capítulo, ¿no? Y entonces podemos destacar algunas palabras clave en Mateo 18, ¿no?
esos contrastes que hay entre atar o amarrar y desamarrar, ¿verdad? Atar o desatar, admitir o excluir, juzgar los crímenes y sus penas, meter en la prisión o libertar, amnistiar o exiliar, que eran las prácticas de las autoridades judías y de los fariseos. Entonces, cuando Mateo está planteando esto, ¿no? Lo atado, está atado en el cielo, cuando está planteando cuando está haciendo esta propuesta, está con una crítica por detrás a una institución y a unas prácticas religiosas, ¿no? Que están haciendo de los demás como triturando a los demás, ¿no? Ahora es autoridad de la propia comunidad lo que él está planteando, ¿no? En vez de la autoridad estar en los fariseos y estar en las instituciones judías, que son los encargados de admitir o no admitir a alguien, que son los responsables de que alguien se vaya o lo excluya. Por eso el tema de no perder a nadie, ¿sí? Por eso el tema del perdón, porque ellos son los responsables ellos son los que dicen si hay que perdonar o no. Entonces ahora Mateo está en su propuesta dando la autoridad a la propia comunidad. Se trata de una crítica a las estructuras civiles judaicas y al proceso de alejamiento social. La comunidad está creando su propia estructura, la comunidad de Mateo, independiente del judaísmo. Es por eso que se trata de una propuesta de un otro tipo de religión, una otra mirada, ¿no? Ahora, desde Jesús, que tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces, Mateo no está haciendo esto porque él quiere formar un grupito de amiguitos bonitos, hay que nos reunamos y que hablemos bonitos cada vez, sino que Mateo está criticando, ¿no? Una propuesta religiosa que no está centrada en el amor a los demás. Esto nos permite entonces entender algunos elementos eclesiológicos, ¿no? Que podríamos decir eclesiológicos en Mateo, ¿no? Y la comunidad de Mateo, así como es descrita en el Evangelio, es de finales del siglo I. Y está localizada en Siria, eso, ¿verdad? Solo para recordar, probablemente en la ciudad que hoy conocemos como Alepo, la antigua Berea. Para Mateo y los cristianos, Jesús es el nuevo Moisés, ¿sí? Por eso es esta religión ética tiene, digamos, tiene fondo, tiene base, tiene peso, ¿no? Es el nuevo Moisés que proclama la verdadera ley, por eso la crítica a los judíos, ¿no? Cuyo corazón es una práctica superior de la ley que los escribas y los fariseos estaban planteando. Su conflicto es con el judaísmo formativo que acaba de reorganizarse después de la guerra judaica de los años 66 al 70, ¿no? El punto de conflicto vierte sobre quién es el verdadero Israel después de la destrucción de Jerusalén. Las relaciones dentro de la comunidad deben ser fraternas, sororas y marcadas por el perdón. No porque a unos cuantos se les ocurra despreciar o excluir a otros. Entonces, el conflicto, por así decirlo, que está viviendo la comunidad de Mateo, no es que
pequeño, no es pequeño. En esta comunidad de Mateo no hay mucha preocupación misionera, ya que es una comunidad rural, no, mayoritariamente rural, estabilizada y en constante confrontación con el judaísmo, como decíamos. Existe una seria preocupación por la verdad y los falsos profetas. El énfasis está en las funciones de enseñar y de instruir. Por eso este capítulo 18, para mí, y casi todo el Evangelio de Mateo, así lo sentimos, ¿no? En ese sentido se parece como a una literatura sapiencial, ¿no? Que tiene una gran responsabilidad por instruir, por enseñar cómo vivir, desde el capítulo 18, cómo vivir en comunidad, ¿no? Presenta una idealización de los discípulos que se convierten en verdaderos maestros, ¿no? En todo el Evangelio de Mateo. Resalta la figura de Pedro, la garantía de la verdad, ¿no? Como roca y suprema autoridad, ¿no? Por eso que tiene las llaves. Significa que ya está surgiendo una organización patriarcal interna con funciones de garantizar la verdad y dotada de poderes fuertes, ¿no? Eso es muy importante entenderlo desde esta eclesiología que nos está, que está como revelándose en Mateo, ¿ya? La organización de la comunidad no es muy distinta a la organización de la sinagoga en términos de como de los grupos, por ejemplo, escribas. Mateo quita ese término de escriba y lo reemplaza con el de fariseo, que para él tiene una connotación negativa. Para Mateo, escriba es un término neutro y la comunidad tiene sus escribas, rechazados y perseguidos, ¿no? Dice Mateo 23:34. Todo en Mateo 13, por ejemplo, dice, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Un líder cuyo elemento nuevo es la tradición de Jesús, ¿no? Entonces, para él, el tema de los escribas no le crea tanto conflicto, pero sí el de los fariseos. Ahí va con toda, bueno, profetas, como en la sinagoga, esa función tiene que ver con la actividad misionera, ¿no? Los falsos profetas, pero no tiene mucha acción misionera, no, pero hay profetas. Los falsos profetas fracasaron en su acción, produciendo malos frutos. Por eso que no hay mucha acción misionera en esta propuesta de Mateo. Misioneros, como capítulo 10, están con Jesús, expulsan demonios, sanan, resucitan muertos, anuncian la paz, son perseguidos, renuncian a todo, ¿no? Esos son los misioneros que él conoce. Van con Jesús, haciendo lo que Jesús hacía. Corresponden a los discípulos del Evangelio de Marcos, ¿no? Lo que Marcos llama los discípulos. Mateo 28, por ejemplo, del 18 al 20, ir a los paganos, enseñar, bautizar, se dedican más a la enseñanza y educación que a la verdadera misión, ¿no? Por eso el tema de la misión no es un tema tan fuerte en Mateo, sino sí el tema de la ética, eso sí, ¿no? El tema de enseñar y enseñar de otra manera. Hay maestros y doctores, y por eso Mateo insiste, Mateo 23, no se hagan llamar maestros. Había gente que reclamaba ese título en la comunidad, probablemente relacionado a la enseñanza de la ley. No sabemos. Discípulos, el término aparece 45 veces, son los seguidores, decíamos, de Jesús en la comunidad de Mateo, que acompañan a Jesús, ¿no? A Cafarnaúm, a Galilea,
y son instruidos sobre el reino, ¿no? y su sentido. Jesús es el maestro autorizado para la enseñanza y los discípulos tienen la función de enseñar y educar a las nuevas generaciones, ¿no? Se convierten en maestros porque saben quién es Jesús. En Mateo, esa es como la centralidad que tienen los discípulos, ¿no? Hacer lo que aprendieron con Jesús. Hay un problema en la comunidad de Mateo, que es el llamado que hace de cuidado con las falsas autoridades y los falsos maestros, también, ¿no? Está ahí como atento, cuidado con eso. Por eso los discípulos, ¿no? Son idealizados como modelos para seguir a Jesús, ¿no? No son por allá haciendo cosas por su cuenta, sino realmente seguidores de Jesús. La otra, tal vez el otro dato, dentro de esa eclesiología, de cómo está organizada la comunidad de Mateo, es la centralidad de la figura de Pedro, que aparece en este evangelio. Y ahí yo estoy segura que ustedes han trabajado muchísimo eso. Pedro es el primero entre los discípulos, el portavoz y el representante del grupo. Jesús da instrucciones específicas a él, según Mateo 15, Mateo 17, Mateo 18, 21. En Mateo 16, del 13 al 19, Jesús afirma que Pedro es la piedra, ¿no? Roca, ¿no? Para eso debe escuchar y practicar la verdad de Dios. Y esto está también en los textos de Qumran, ¿no? Para los esenios, la comunidad de Qumran es la roca, ¿no? Esa figura, esa imagen de la roca, Mateo la trae de ahí. El verdadero pueblo de Israel, ¿no? Es la roca para los esenios. Para los cristianos, Pedro es la roca, el cimiento que mantiene unida unidad y verdad sobre la comunidad del reino. No son más las enseñanzas de Jesús, como Mateo 7:24, ni la santa comunidad de Qumran, ni Dios mismo, ni la fidelidad a Dios, sino que desde ahora es una persona y el discernimiento que Dios le da a ella, la garante de la verdad, de la comprensión y de la enseñanza correcta. Es muy interesante el desplazamiento que nosotros podemos observar en el capítulo 16 de Mateo y que es central, ¿no? para nuestra iglesia, ese capítulo. Pero sí que hay un desplazamiento de lo que venía y viene haciendo Mateo y proponiendo. Cuando uno lee el capítulo 16, uno dice, pero ve acá, como que cambió el asunto. Y sí, en el capítulo 16, 19, Jesús da a Pedro también las llaves del reino y de los cielos. O sea, hasta ahora veníamos trabajando con que era como la llave de la comunidad, la llave del reino la tiene la comunidad. Y ahora de repente como que hay un cambio. Y entonces nos preguntamos, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién metió la mano aquí? ¿No? Y es muy interesante. Y por eso es importante saber que casi nunca se dice, ¿no? Que el capítulo 16, los versículos 13 al 20, que tratan sobre el primado de Pedro, este fue un texto acrecentado posteriormente al Evangelio. Y su propósito es legitimar una autoridad central en la comunidad para garantizar la apostolicidad, la memoria del evento gesual, frente a las diversas interpretaciones que estaban aconteciendo de la misma. Con esto, la comunidad está integrándose a la cultura hegemónica romana, adoptando un esquema de poder patriarcal,
así la comunidad como que se acultura o se incultura, ¿no? Asumiendo las mismas estructuras del imperio. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos sabiendo que el Evangelio es fruto de varias manos que retocaron el texto en diferentes momentos históricos, según las necesidades que se presentaban. Por ejemplo, el capítulo 18 es mucho más antiguo que el capítulo 16. Por eso en ese capítulo 18 es que tenemos estos criterios para la comunidad. Es mucho más antiguo, ¿no?, que el 16. Sin embargo, muchas veces nosotros hemos centrado mucho en el 16, ¿no? Esta aculturación acontece al final del primer siglo y se ve muy claramente cuando leemos a Primera y Segunda de Timoteo. Obispos, diáconos y presbíteros. Y Efesios, las varias funciones ministeriales de la comunidad. Aquí va cambiando todo. Esas manos pues también trastocaron aquí a Mateo. Claro que no le quita ese sentido original al Evangelio de Mateo y no le quita este sentido e importancia original que tiene este capítulo 18 que nos está invitando a prestar atención a los criterios para formar una comunidad. Pero sí, muchas veces nosotros le prestamos más ojos a las cuestiones a este tema del primado de Pedro que a lo de la comunidad, que es algo central en el Evangelio de Mateo. Bueno, me voy a parar por aquí porque quiero escucharles. Comentarios, reacciones. Vamos entonces a hacer eco de lo que nos viene diciendo Tirsa. Por favor, levantemos las manitos. Bueno, hasta que nos levanten las manitos, Tirsa Lourdes nos dice: gracias, hermana Tirsa, por compartir con sencillez este tema.